Tema: el misterio de la ceguera del pueblo de Israel. Para completar la evidencia que enumeré en el segundo video, hoy continuamos hablando de evidencias de que el pueblo de Israel, a pesar de estar ciego, será salvo. El quinto sello, el incienso en el altar, y veremos lugares después de la muerte. El quinto sello, en Apocalipsis 6, versículos de 9 al 11, es una evidencia irrefutable de que Dios salvará a los judíos. Aquellos que hoy vemos ciegos, ellos serán salvos, porque las almas bajo el altar solo pueden ser israelíes. Evidencia número 4, los detalles prueban que este grupo que está ahí bajo el altar es el grupo, ese es Israel. Note, primero, son mártires, muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Note usted que no fueron asesinados por el testimonio de Jesús. Se describe que el escritor de Apocalipsis describe que tenían tanto el testimonio de la palabra de Dios como también el de Jesucristo. En Apocalipsis 1, versículo del 2 al 9, el escritor Juan, sabemos que era cristiano, creía tanto en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en el testimonio de Jesucristo, en el Nuevo Testamento, pero el quinto sello, este grupo dice que creyó fielmente a la palabra de Dios o Antiguo Testamento hasta sus muertes, y dice que no tenían el testimonio de Jesús, demostrando claramente que ellos son judíos. En segundo lugar, note usted que ellos están allí y están pidiendo venganza y juicio sobre quienes los mataron, a ellos. Los cristianos sabemos que no pedimos venganza. Tenemos el caso de Esteban, Hechos 7:6, Jesucristo, Lucas 23, versículo 34. Ellos suplicaron por el perdón de Dios sobre sus perseguidores en el momento de su muerte. En tercer lugar, se les prometió túnicas blancas después de su muerte, pero los cristianos tienen túnicas blancas que representan la vida eterna, vistiendo sus almas mientras viven en la tierra. El cristiano está lleno del Espíritu Santo, que es ser dotado, revestido del poder al recibir el Espíritu Santo. Pablo dice a los creyentes, vestidos del Señor Jesucristo, Romanos 13:14. Cristo nos ofrece a nosotros un recordatorio de su inminente regreso en Apocalipsis 16, versículo 15, diciendo a los santos que guarden sus vestiduras. He aquí vengo como ladrón, bendito sea el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vea su desnudez y dé lástima. Observe usted, también como Jesús promete estas túnicas israelíes del quinto sello, justo como José dio a sus hermanos ropa nueva en Génesis 45, versículo 22, después de hacer lo mismo, cuando ellos supieron de que era él. Ahora, la cuarta evidencia, seguimos en esto, Apocalipsis 6:11 dice que hay más consiervos o hermanos de estos judíos que deben ser martirizados para cumplir una misión divina designada por número. Solo Dios conoce este número porque solo Él puede calcularlo. Ahora, el castigo sobre Israel por crucificar al Mesías, Mateo 27:25, dice que Israel pidió la sangre de Jesús cayera sobre ellos y sus hijos. Trágicamente así ha sido. Más de 6 millones
de judíos murieron en el holocausto. Miles, si no millones más, han muerto. Fíjese usted, dieron sus vidas para cumplir este castigo que se autoinfligieron ellos. Sin embargo, el misericordioso Dios del cielo puso fin a la persecución con la conversión de los 144,000 judíos. Al mismo tiempo concede vida eterna a todos los mártires judíos que permanecen fieles a la palabra de Dios. Y ahora aquí, considerando el quinto sello, como lo estamos haciendo, vemos que ayuda a aclarar las tres ubicaciones diferentes para las almas después de la muerte. Uno, bajo el altar del incienso, el paraíso y la prisión. Nadie debe preguntarse a dónde irá su alma al morir. Primero, los judíos fieles y ciegos encuentran refugio para sus almas debajo del altar, en el cielo, cerca del trono de Cristo el Señor. Esta es una dulce confirmación para que sepamos cuán cerca están los mártires judíos de Cristo, aquel que guardó y cumplió el pacto, el antiguo pacto, ¿entiende? Y que puede clamar en voz alta y ser escuchado. 3 escrituras de Apocalipsis que describen este altar dorado de incienso como que tiene 4 cuernos, mientras sobre él se ofrece el incienso ardiente de las oraciones de los santos. Recuerde que el altar terrenal del incienso de Moisés estaba basado en este altar de incienso celestial. El altar de incienso era la pieza más cercana a lo que estaba ahí cerca del lugar más santísimo, pero estaba separado por el velo. Asimismo, en el cielo, el altar del incienso le sigue un velo y un lugar santísimo de los santos. Hebreos 6, versículo 19 dice: la esperanza que tenemos como ancla en el alma, segura, firme y que entra dentro del velo. Los judíos salvados y que fueron cegados están cerca de Cristo, pero la distancia permanece entre ellos y el Señor. Acompañando al altar del incienso, debe haber otro altar donde yace la sangre de Jesús como expiación por los pecados. 2 revelaciones importantes de las Escrituras muestran que una porción de la sangre de Jesús está presente en el cielo. Apocalipsis 5, versículo 6, representa al Cristo celestial manifestado como un cordero inmolado, y Apocalipsis 19, versículo 13, dice que Jesús tiene vestiduras teñidas en sangre, visible, cuando regresa sobre un caballo blanco para la batalla de Armagedón. Así como Colosenses 1:14 declara: tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, así como el tabernáculo terrenal de Moisés requería la sangre para la expiación, también lo hace en lo celestial. El paraíso es un lugar aún más cercano al trono celestial de Cristo, donde las almas debajo del altar es el segundo lugar al que van las almas, pero las almas nacidas de nuevo, estas almas, dado que el altar de incienso es el lugar donde van los judíos que nunca nacieron de nuevo por el bautismo del Espíritu Santo, también debe ser un lugar donde van los cristianos que nunca nacieron de nuevo. Para cualquier creyente que no haya experimentado el nuevo nacimiento, que no ha nacido de nuevo, carece de vestiduras blancas. Jesús califica a estos cristianos necios, así les llama, vírgenes fatuas. En Mateo 25, del 1 al 13, habla de las vírgenes cristianas. Las prudentes poseían el aceite representado el bautismo del Espíritu Santo. Entonces vemos que la ubicación del paraíso solía estar en el corazón de la tierra, llamado el seno de Abraham. Pero
versículo 43 enseña que Jesús tomó a aquel ladrón arrepentido en la cruz al paraíso después de su muerte el Viernes Santo, pero en la resurrección de Cristo lo condujo a los creyentes que estaban previamente cautivos en el cautiverio y resucitaron en cuerpos glorificados y aparecieron para que muchos en Jerusalén los vieran. 40 días después Jesús asciende al cielo con los santos resucitados, acercando el paraíso a su trono celestial. En 2 Corintios 12, versículo de 1 al 4, Pablo dice que fue arrebatado por una visión al paraíso, también conocido como el tercer cielo. Así es donde Jesús vive con los seres celestiales. Mateo 12, versículo 40, Lucas 16, versículo 22. Vemos que el primer cielo debe ser la atmósfera alrededor de la tierra y el espacio exterior, todo el resto de nuestro universo. Y el segundo cielo, prisión también llamada infierno, en Lucas 16, 23, está ubicada en el corazón de la tierra. Y la tercera ubicación es donde van las almas desobedientes e incrédulas, allí al morir. La historia de Jesús sobre el hombre rico y el mendigo Lázaro en Lucas 16, versículos 19 a 31, describe vividamente esta prisión de tormento, que es la constante en llamas que incomodan al injusto. Primera de Pedro 3, versículos 18 al 20, Pedro enseña allí que Jesús predicó a las almas desobedientes en esa prisión cuando descendió al infierno después de su crucifixión. Observe que Jesús, el amoroso y bondadoso Señor, reprendió y predicó a estas almas perdidas en prisión. Estas almas no tenían más posibilidad de ser salvos. Sin embargo, Jesús les predica, sin duda, reprendiéndolos a ellos por rechazar a Noé y a todos los demás profetas que Jesús envió para advertir a ellos de juicio. Ahora, todas las almas desobedientes en la prisión permanecieron allí hasta el juicio del trono blanco, cuando Jesús ordena al infierno que entregue a todos estos prisioneros a su juicio en la corte celestial. Reciben el castigo según sus obras. La Biblia describe las condiciones inmediatamente después de que una persona muere y abandona. Primero, los ángeles conducirán al espíritu humano, a cualquiera de los dos, al tercer cielo para el creyente, o a la prisión del infierno para el incrédulo. Lucas 16, versículos 22-23 dice que el mendigo justo y Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También murió el rico y fue sepultado y fue al infierno. Él alzó sus ojos estando en tormentos y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Desde que el seno o paraíso de Abraham fue trasladado de su ubicación al tercer cielo, los creyentes ahora ascienden al cielo en lugar de descender al corazón de la tierra. Judíos fieles y cristianos, vírgenes insensatos, van debajo del altar de incienso, mientras los cristianos llenos del Espíritu Santo van más cerca del trono de Jesús en el paraíso. Una segunda condición es que el espíritu humano conserva su carácter, sus recuerdos, sus convicciones y sentimientos, ya sea buenos o malos. En el quinto sello, los judíos fieles claman venganza. La muerte nunca les quitó las ganas para ser vengados. La muerte tampoco cambia el carácter de las personas. Apocalipsis 20, versículo 13, Jesús dice que el hombre rico en el infierno mantuvo su convicción irrazonable contra sus hermanos y se arrepentiría y se salvaría si viera milagros quizás, pero Abraham lo corrigió diciendo que sus hermanos no creerían en milagros si no escucharan la ley de Moisés. Ser testigo de un milagro no significa ser salvo o salvar el alma de una persona. La fe y el arrepentimiento se lo conduce a la salvación.
En tercer lugar, los creyentes llenos del Espíritu Santo reciben algo nuevo, algo celestial, un cuerpo celeste, también llamado teofanía, después de la muerte. Pablo, en 2 Corintios 5, versículo de 1 al 8, dice que nuestros cuerpos celestes los esperan y son eternos en los cielos. Un cuerpo teofánico, perfecto, sin pecado, espera a cada uno de nosotros, cristianos, que estamos llenos del Espíritu Santo. Pablo dice que gemimos deseando ardientemente ser revestidos con anhelo el hecho de tener revestidos con una casa nueva en el cielo. Los cristianos anhelan vivir esa vida eterna, pura, en cuerpos santos. El apóstol compara esto con un cuerpo eterno, con un ropaje, con algo nuevo. Y es algo que sin el bautismo del Espíritu Santo el alma está desnuda ante Dios, vacía sin el poder de Dios, sin su propia vida. 2 Corintios 5:3 dice que si es así, estando revestidos, no estaremos siendo encontrados desnudos al estar vestidos. Los salvos bajo el altar de Dios, los judíos fieles, los cristianos que no nacieron de nuevo, estarán desprovistos de un cuerpo celeste, pero se les dará más tarde en el juicio del trono blanco. Ahora, este cuarto punto que estamos abordando, los creyentes llenos del Espíritu Santo están presentes con el Señor. Después, dejando sus cuerpos mortales, Pablo escribe, estamos confiados, dice, dispuestos más bien a estar ausentes en el cuerpo y estar presentes con el Señor. Ve usted acá esto. Al parecer no está claro cuánto o qué frecuencia verás a Jesús, ya que Él está constantemente intercediendo por los santos detrás del velo. Obviamente el tiempo pasa de manera diferente en las dimensiones celestiales, como Dios creó el tiempo y obra soberanamente sobre de Él, sin estar obligado por Él. Estamos en este quinto sello y vamos a ver el quinto punto. Vemos que te reunirás con familiares salvos y reconocerás a otros, creyentes que nunca has conocido antes. En cuanto a esas reuniones familiares tras la muerte del recién nacido, producida por la muerte de David y Betsabé, acto de adulterio. David dijo, iré a él, pero él no volverá a mí. Este es un gran consuelo para cualquier padre que haya perdido a su hijo a causa de tragedias, enfermedades, accidentes, abortos espontáneos y más. Como creyente reconocerás instantáneamente a los santos que vivieron antes que tú, durante el tiempo que pasó. El caso, el monte, la visión de la transfiguración en Mateo 17. Pedro, Santiago y Juan reconocieron a Moisés y Elías, hombres que vivieron entre 1500 y 900 años antes, respectivamente. Mateo 27:53 dice que después de la resurrección de Jesús, muchos de los santos del Antiguo Testamento resucitaron con él y entraron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Con seguridad, el Espíritu de Dios dentro de ti te hará reconocer a otro creyente que posee el Espíritu Santo. Por último, los creyentes disfrutarán y se unirán a la adoración incesante de los ángeles en gloria. Apocalipsis 4:8 dice que las cuatro bestias no descansan día y noche diciendo, Santo, 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 Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es y el que ha de venir. Cristo es el centro, es el centro de la adoración, de la devoción. Él es digno de recibir la alabanza y estas voces exclaman a gran voz, digno es el Cordero, que fue asesinado para recibir el poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria y bendición por los siglos de los siglos. Enmarcando esto, en contraste, los incrédulos, incluso un grupo de ángeles caídos, sufren el tormento de las llamas de la oscuridad del infierno y esperan su sentencia. De esta manera quiero concluir este tercer video de este tema. Quiero seguir abundando
acerca de ello. Los espero en una próxima. Que el Señor Jesucristo les bendiga, la recompensa de un profeta.